Fijaros que nuestra iglesia se encuentra ahora en un proceso, en un tiempo de preparación para la nueva normalidad, ¿no? Esa frase tan famosa del presidente del gobierno. La iglesia, como yo decía días atrás, necesita ser columna y baluarte de la verdad. A eso está llamada la iglesia, a ser columna y baluarte de la verdad. Y como vimos la pasada semana, queridos hermanos, para ese nuevo tiempo que, para el tiempo que estamos viviendo ya y el que vamos a vivir próximamente, la iglesia de Jesucristo, la iglesia Torrefuerte, queridos hermanos, necesita ser una iglesia ferviente, necesita ser una iglesia animada, necesita ser una iglesia activa y sobre todo necesita ser una iglesia santa, una iglesia que glorifica al Señor. Y hoy, siguiendo con este tema, os voy a hablar en el nombre del Señor, queridos hermanos, de una característica fundamental, para que esta iglesia sea y siga siendo columna y baluarte de la verdad, queridos hermanos. Una característica fundamental que la iglesia necesita con urgencia, diría yo, hermano. Con urgencia, porque, fijaros, lo mismo que necesitamos el aire para respirar, lo mismo que necesitamos el agua para calmar nuestra sed, la iglesia necesita la palabra de Cristo. La iglesia necesita la palabra de Cristo y que su palabra llene nuestra mente y llene nuestro corazón, hermano, y que nos enseñe y que nos exhorte cada día, hermano, en su infinito poder y su infinita sabiduría. Eso es lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Ahí dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aleluya, qué bueno, hermano. Fijaros, para que esta iglesia sea columna y baluarte de la verdad, hermano, de la verdad que es Cristo, la verdad es Cristo, para que esta iglesia sea columna y baluarte de la verdad, todos los miembros de esta congregación, todos los miembros, hermano, y yo el primero, necesitamos, atiende bien, necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Necesitamos que la palabra de Cristo llene cada día nuestros corazones. Necesitamos que la palabra de Cristo inunde de una manera abundante nuestra vida. Querido hermano y querida hermana, necesitamos la abundancia de la palabra de Cristo para poder mostrar a Cristo. Para poder mostrar a Cristo, tú y yo necesitamos la abundancia de su palabra. Y para poder defender su verdad, también necesitamos esa abundancia de su palabra. Porque si no hay en nosotros abundancia de verdad, hermano, o sea, abundancia de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a defender esa verdad? ¿Cómo vamos a defender esa verdad, queridos hermanos? Si no hay en nosotros abundancia de vida, si no hay en nosotros una vida abundante, la vida abundante, hermanos, que el Señor nos da a través de su palabra, si no hay en nosotros esa vida abundante, ¿cómo vamos a mostrar una vida llena de vida? Porque lo que tú y yo tenemos que mostrar al mundo es una vida llena de vida por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vivir, hermano? ¿Y cómo vamos a mostrar el testimonio de una vida en plenitud si no nos esforzamos, cada uno de nosotros, queridos hermanos, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros con todas sus características, con todas las características que tiene la palabra de Cristo, queridos hermanos? Porque para mostrar a Cristo y dar testimonio de Él, que es a lo que la iglesia está llamada, como bien sabéis, tenemos que estar llenos de Cristo y tenemos que estar llenos de su palabra santa. Porque cuando dice el texto que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, está diciendo, hermano, que el evangelio de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Hermano, porque la palabra de Cristo es el evangelio de Cristo. La palabra de Cristo es el evangelio del reino de los cielos. Esa es la palabra de Cristo. Fijaros que Marcos, capítulo 1 y versículo 14, dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 1,
Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Fijaros qué importante, ¿no? Dice que Jesús iba por todas las ciudades, pero también por todas las aldeas. Y lo que iba haciendo era predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y sus discípulos le acompañaban y lo oían, lógicamente. Hermano, el evangelio es la palabra de Cristo. El evangelio es la palabra de Cristo. Y fijaos, hay algo importante. Muchos tienen la palabra. Muchos tienen la palabra. Pero habita tan pobremente en ellos. Habita tan pobremente en ellos que al ser tan escasa, la palabra no tiene ningún poder sobre esas personas. La palabra no tiene poder porque es escasa. Al ser escasa, la palabra no tiene poder sobre ellos. El poder que impera en esa vida, que sí tiene la palabra, pero con escasez, el poder que impera es el suyo propio y no el poder de la palabra de Dios y del evangelio de salvación. Y por eso, hermanos, quien tiene poca palabra de Dios en su vida, no prospera espiritualmente. Tenemos que tener esto en cuenta. Y por eso un día pueden estar muy encendidos y al otro día muy apagados. Porque le falta la palabra. Le falta la abundancia de la palabra de Dios. Y por eso, a las personas que les falta la abundancia de la palabra de Dios, les falta también el fervor. Le falta también el ánimo. Le falta la fortaleza, hermano, para ser ejemplo y para ser, como estamos diciendo, columna y baluarte de la verdad. Les falta, porque la palabra de Dios en esas personas es escasa en vez de ser abundante. Y hermano, el alma prospera, nuestra vida prospera cuando estamos llenos de la Escritura, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cuando estamos llenos de la palabra y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el alma prospera, ahí la vida es abundante y ahí la vida es la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo creo, hermanos, de parte de Dios lo digo, yo creo que ha llegado el momento, de verdad, ha llegado el momento de que nos esforcemos. Todos los miembros de la Iglesia Torrefuerte, todos, desde el más pequeño al más grande, todos, desde los jóvenes hasta los más ancianos, todos, hermanos, todos, atendedme bien, todos. Ha llegado el momento de que nos esforcemos para que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Ha llegado el momento. Por eso, con la ayuda de Dios, queridos hermanos, he pensado en un plan que comenzará mañana lunes. Mañana lunes va a comenzar un plan y del que os voy a informar por WhatsApp, para no hacerlo ahora, pero por WhatsApp os informaré muy bien. Un plan de parte de Dios para que desde los más jóvenes, desde los jóvenes de nuestra congregación, los jóvenes y el resto de hermanos que la componen, que componen la Iglesia Torrefuerte, pues nos llenemos cada día con una porción de la palabra de Cristo, con el Evangelio de Cristo, con la palabra de Cristo, con aquellas palabras que el Señor pronunció cuando vivió entre nosotros, con aquellas palabras de esperanza, con aquellas palabras de vida, que tanto necesitamos todos, Vosotros los jóvenes también necesitáis esa palabra. Todos necesitamos esa palabra, pero además de manera abundante, hermano, porque esa palabra va a producir en nosotros unos beneficios que os contaré un poco más adelante. Todos necesitamos que nos esforcemos para que la palabra de Dios pues more con abundancia en cada uno de nuestros corazones. Porque fijaros, las palabras de Cristo Jesús, las palabras del Señor, lo que está escrito en los 4 evangelios, las palabras del Señor, no son unas palabras que se las lleva el viento. No, han quedado ahí escritas y estarán escritas para siempre, hermano. Para siempre. Porque como él mismo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O como dijo el mismo Señor en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, dijo el Señor. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjate, es una realidad. La palabra de Dios es espíritu y viva. Y vida, las palabras que Cristo habló y que están reflejadas en los 4 evangelios son espíritu y son vida. Fijaros que estas palabras que yo he leído, que están en Juan capítulo 6 y versículo 63, si leemos el contexto, veremos cómo estas palabras las pronuncia Jesús en la sinagoga que había en Capernaum, delante de muchos fariseos,
y delante de muchos hebreos que fueron aquel día a escuchar la palabra. Él pronunció esto y otras cosas más que aparecen ahí en ese capítulo 6 de Juan. Pero fijaros que está diciendo ahí con claridad que las palabras que yo he hablado y que han quedado escritas en los evangelios, hermanos, son espíritu y son vida. Para ti y para mí. Así que las palabras de Jesús son tan importantes, hermanos. Son tan necesarias para nosotros. Necesitamos comer de esa palabra cada día. Necesitamos llenarnos de esa palabra cada día, querido hermano y querida hermana. Necesitamos, y es lo que el Señor quiere. Y fíjate que las palabras de Cristo son esperanza, como hemos leído, son vida, pero también son palabras de autoridad. Palabras de autoridad, hermano. Fijaros que Mateo 7:24, fíjate que dice ahí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Pero notad lo que dice ahora. Y cuando terminó Jesús estas palabras de Jesús, la gente se admiraba de su doctrina. La gente, los que oían estas palabras de Jesús, se admiraban. Yo espero, hermano, que esta mañana te estés admirando. Yo espero, joven, que te estés admirando en esta mañana de la doctrina de Cristo, de las palabras de Cristo. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra de Cristo es una palabra de autoridad. La palabra de los escribas no tenía autoridad. No tenía autoridad. Hermano, tú te tienes que llenar, igual que yo, de la palabra de Cristo de autoridad. Palabra de autoridad. Fijaros cuando Pedro y Juan iban a la oración y había un cojo de nacimiento. Un cojo de nacimiento en la puerta del templo pidiendo limosna. Y ellos le dijeron, mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Bendito sea el Señor. Palabra de autoridad. Palabra de autoridad. Y tú y yo, para tener palabra de autoridad, nos tenemos que llenar de esa palabra cada día, de manera abundante, hermano. Y vamos a tener palabra de autoridad de parte de Dios, siempre de parte de Dios. Palabra de autoridad, hermano. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero además de palabras de autoridad, las palabras de Cristo, las palabras de Jesús son palabras de poder. Palabras de poder. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, con sus palabras, le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué bueno. Di la palabra. Palabra de poder. Palabra de autoridad y palabra de poder. Di la palabra. Di la palabra. El Señor con una sola palabra. Bueno, Dios con una palabra hizo los cielos y la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo con una palabra. Nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios, con una palabra, sanó a aquel paralítico. Sanó a ciegos, a cojos, a mudos, hermano, a endemoniados, con su palabra. Porque su palabra es palabra de poder. Bendito sea su nombre. Palabra de autoridad. Palabra de poder. Pero además, las palabras de Cristo son palabras de vida eterna, hermano. Palabra de vida. ¿Quién tiene palabra de vida eterna? ¿Quién puede decir que tiene palabra de vida eterna? Solamente Cristo. Juan capítulo 6, 66. Dijo entonces a muchos de sus discípulos, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también con vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya.
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Qué bueno, hermano. Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de vuestros corazones. Palabra de vida, palabra de autoridad, palabra, hermano, de poder y, como no, palabra de vida eterna. Esas son las palabras de Cristo. Eso es lo que yo quiero que llene mi corazón y lo que deseo en el Señor para cada uno de los que me estáis oyendo en esta hora, hermano. Que os llene el Señor con su palabra, con la palabra de vida. Que la palabra de Cristo, hermano, llene cada día nuestros corazones. Necesitamos esa palabra para que lleno de esas palabras, para que lleno de esas palabras de vida y de esperanza, hermano, para que lleno de esas palabras de autoridad en el Señor, para que llenos de esa palabra de poder en Cristo y para que llenos de esas palabras de vida eterna que anuncian el Evangelio de la salvación, hermano, podamos ser esa iglesia ferviente, esa iglesia activa, esa iglesia animada, esa iglesia conquistadora y esa iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Amén, hermano. Pues que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga a todos y os llene, hermano. Ya mañana o esta tarde a través del WhatsApp os informaré de ese plan que tengo para todos ustedes, un plan precioso de parte de Dios, en el cual nos vamos a llenar cada día de una porción de la palabra de Dios que va a aumentar nuestra fe y que nos va a dar fuerza, hermanos, porque es palabra, recuerda, de vida, porque es palabra de autoridad, porque es palabra de poder y porque es palabra de vida eterna. Así que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de vuestros corazones. Os dejo con una canción que habla precisamente de esto, una canción que el Señor me dio y que la comparto con todos ustedes para su gloria y para su honor. Que la palabra de Cristo llene cada día nuestro corazón. Que la palabra de Cristo llene cada día nuestro corazón. Palabra del Dios de amor, son palabras de poder, aquellas que predicaba mi Jesús de Nazaret. Palabra del Dios de amor, son palabras de poder, aquellas que predicaba mi Jesús de Nazaret. Que la palabra de Cristo llene cada día nuestro corazón. Que la palabra de Cristo llene cada día nuestro corazón. Palabra del Dios de amor, que están cambiando mi vida y que sanan mis heridas por su dulce bendición. Palabra del Dios de amor, que están cambiando mi vida y que sanan mis heridas por su dulce bendición. Que la palabra de Cristo llene cada día nuestro corazón. Que la palabra de Cristo llene cada día nuestro corazón. No lo olvides, querido hermano, querida hermana, que la palabra de Cristo llene cada